Bienvenidos a la grada. Hoy toca hablar de uno de los grandes. Hoy toca hablar del Real Madrid. Es algo de lo que ya hemos hablado, digamos que no en profundidad. Hemos hablado en algún que otro directo, ¿no? Y bueno, para ello tenemos a Pablo y Antonio. Muy buenos días. Y bueno, vamos a empezar un poco con la situación general del conjunto merengue, ¿no? Nos encontramos ahora mismo con que se encuentra segundo en la clasificación. Y bueno, estamos hablando ahora un día más tarde después del pase en Copa del Rey por 2-3 por la mínima frente al Talavera, un equipo que está ahora mismo en descenso en Primera Ref. Así que, antes que nada, ¿qué sensaciones tenéis acerca del Real Madrid y de esa situación actual? Pues yo en mi caso tengo sensaciones encontradas con las últimas temporadas. Creo que es verdad que está siendo un equipo que está tirando de líderes. En este caso los más destacados son Mbappé y Courtois, porque el resto de estrellas no están funcionando del todo. Y después a nivel táctico no hay tampoco esas características, ¿no? que se le pide al Madrid de juego. Es un equipo que se basa en pequeños destellos de los grandes futbolistas si aparecen. Y bueno, creo que es una situación que, a pesar de que no estén muy lejos del liderato en Liga, en Champions estén entre los 8 primeros y hayan pasado octavos de Copa, creo que es una situación que tienen que resolver. Más que nada la situación no es por los resultados, sino más por las sensaciones, quizás, ¿no? Porque desde que llegó Xabi Alonso se presuponía que iba a ser un entrenador que iba a intervenir mucho tácticamente. Veníamos de un año con Ancelotti, que se le criticaba mucho eso, y al final Xabi Alonso pues no está haciendo lo que se esperaba. No por él, sino yo creo que alguna orden de un cargo más alto incluso te diría, pero también sobre todo porque es que se está encontrando con una plantilla que está un poco desestructurada, bajo mi punto de vista, pero tampoco es un auténtico drama hablar tan mal de Real Madrid y situación crítica. Hay que echar a Xavi porque, como decíamos, está segundo en Liga, 4 puntos, séptimo en la clasificación de la Liga de Campeones y en los octavos de final de la Copa del Rey, y jugando ahora una Supercopa de España, así que tampoco, pero bueno, hay que hablar de ello porque es bastante importante que un club tan grande como el Madrid esté con tan malas sensaciones. Incluso una de las claves que has mencionado, Pablo, es ese rigor táctico que se pretendía, bueno, que se presuponía que Xabi Alonso iba a implantar. Y cierto es que los primeros partidos, pues al fin y al cabo, en el Mundial de Clubes, parecía que se veían algunos destellos. Sí. Y bueno, sobre todo los primeros partidos de Liga, parecía que poco a poco el equipo iba asimilando esa idea de juego, pero digamos que de un momento a otro, como que el equipo se rompió, esa es la sensación que da. Y esa actualmente parece el Madrid un equipo más bien roto. Luego te recojo a ti, Antonio, otra de tus claves, que es esas figuras que destacan individualmente. Y ahí te destaco obviamente a Mbappé, que está haciendo probablemente, tanto a nivel de cifra como de sensaciones, Sí. La única figura que puede ser que se salve de toda la plantilla y de manera solvente. Hablemos de esa Mbappé dependencia. Sí, bueno, Kylian Mbappé, que lleva, creo que son 17 goles en 17 partidos de Liga, o sea, a gol por partido. Y de hecho es que muchos partidos, sobre todo en la primera jornada, no los recordamos tanto porque Madrid iba ganando y nadie iba hablando de ello, pero en la primera jornada muchos 3 puntos se lo lleva el Madrid gracias a goles sueltos de Mbappé, a jugadas sueltas, jugadas aisladas. Por ejemplo, recuerdo el día del Español, que el Español hace un auténtico partidazo en el Bernabéu, y con 2 goles, 2 trayazos de Mbappé se pone 2-0 y al final pues rompe el partido. Entonces, perdón, uno de Mbappé y uno de Militao, si no recuerdo mal. Pero bueno, eso me refiero, que el Madrid depende muchísimo de Kylian Mbappé, depende mucho de cómo esté él, de esos jalones que coge. Por esta temporada lo estamos viendo, y de muchos partidos que, como digo, se ha llevado porque el francés coge las riendas del equipo, se echa el equipo a la espalda, y es que es capaz, como para mí el mejor jugador del mundo, es capaz de coger el balón en mitad de campo y hacerte un auténtico golazo. O sea que... A ver, al fin y al cabo, esa Mbappé dependencia no tiene que, o sea, tiene que existir, pero no tan exageradamente como se está produciendo. Porque al fin y al cabo recordamos que es un futbolista es una superestrella, ¿no? Un futbolista bueno, como según ponen los valores de mercado y demás, futbolista de 180 a 200 millones de euros, que en su día, pues eso, ¿no? Llegó como el fichaje estrella de la temporada y bueno, tiene que tener esa parte de liderazgo, pero hay muchos más futbolistas que llevan incluso mucho más años que Mbappé en el Real Madrid y no están demostrando nada. Si nos fijamos en las estadísticas, Mbappé son 28 goles en lo que va de temporada, y después el segundo futbolista con más participaciones de gol, bueno, con goles en este caso, están Vinicius y Bellingham por detrás, con cifras que no llegan ni a la decena. O sea que... Exactamente, justo de eso te quería comentar, porque
al nivel de Mbappé deberían seguirle jugadores diferenciales, porque al final para eso están jugadores como Mbappé, ¿no? Para ser diferenciales y que te resuelvan partidos en algún día que no esté el equipo más inspirado. Pero para eso también tiene algunos escuderos como debería ser, por ejemplo, Vinicius o Bellingham. Y bueno, yo creo que otra de las claves podría residir en el bajón de ese tipo de futbolistas. Sobre todo, por ejemplo, otra de las figuras y que está más que cuestionada es la de Rodrigo también. Sí, mira que lleva un par de partidos ahora algo mejor Rodrigo, que de hecho yo fui capitán con el Real Madrid la primera vez desde que está en el conjunto merengue, pero como decía, una figura bastante cuestionada. Se ha pegado 32 partidos sin marcar un gol con la camiseta blanca, la peor racha de un delantero en la historia de Real Madrid. Superando a Mariano Díaz, ¿eh? Sí, es que es una locura, una locura. Pero como bien decía, sobre todo me centro en la figura de Vinicius, que desde que el famoso segundo puesto en el Balón de Oro, desde el famoso tuit, está haciendo todo lo contrario. Es que al final una figura como Vinicius tiene que ser esa figura diferencial, para mí a nivel de Mbappé, la verdad. Pero se centró muchísimo en jugar por y para el francés, yo creo. Vemos muchas jugadas en las que decide pasarle el balón en vez de tirar por él. O sea, la toma de decisiones no está siendo la correcta, bajo mi punto de vista, a nivel del juego del brasileño. Y sobre todo Bellingham, que desde que se lesionó yo todavía no lo he vuelto a ver al máximo nivel. Vinicius son 5 goles, lleva 13 partidos consecutivos sin ver portería. Es un dato preocupante porque, como has comentado, es un futbolista que estuvo top 2 en ese Balón de Oro de 2024, que si no llega a ser por sus actitudes dentro del campo, pues hubiera sido Balón de Oro, las cosas como son. Pero es eso, o sea, no entiendo cómo futbolistas de estas características pueden producir tan poco, porque sí, puedes no meter, o sea, no tener esa importancia de cara a la portería y demás, pero a nivel de juego tienes que destacar. Claro. Y Vinicius es que tampoco está destacando a nivel de juego, o sea, dentro de los terrenos de juego. Después hay muchos futbolistas, como es el caso de Bellingham o el caso de, por ejemplo, Rodrigo, que lo habéis mencionado, que también es verdad que Xabi Alonso en un principio pues no contaba con él y demás, pero son futbolistas que en su día costaron mucho y tienen que demostrar ese dinero. Son millones. Yo incido un poquito en la figura de Vinicius, porque al fin y al cabo es el que debería ser el principal escudero, o incluso otro de los puntales, ¿no? Sí, realmente sí. De la plantilla, y tan solo lleva 12 goles producidos en 23 partidos. A priori no son malos números, pero no es lo que se le presupone a un Balón de Oro, ¿no? Exacto. Y más siendo la posición de extremo, que es una posición en la que generan muchísimos goles, tanto goles como asistencias. Y Vinicius es que ya no solo a nivel de liga, porque en liga lleva 5 goles, 5 asistencias en 17 partidos, sino que además es que en Champions tan solo lleva 2 asistencias, que es que no está influyendo, además, no está aportando en números en los partidos importantes, además, no está dando ese pasito adelante. También hay que destacar que las estadísticas de Mbappé son de fuera de serie, o sea, salvaguardando el escalón de Messi y Cristiano. Las estadísticas de Mbappé no son normales, porque eso, son 28 goles en 23 partidos, si no me equivoco, y es verdad que bueno, que está siendo un poco fuera de lo normal en lo que va la temporada. Claro, si lo comparas los números de Mbappé con los del resto de futbolistas, hay una diferencia o sea, inmensa. Pero debería ser tan grande la diferencia. Ahí es a lo que voy. Se junta el muy buen nivel de Kylian Mbappé y el mal nivel del resto de figuras importantes, y sale esa diferencia tan grande. Por eso creo que hay que, no sé, Vinicius, Bellingham, este tipo de futbolistas, Fede Valverde, que esta temporada tampoco me está gustando mucho, la verdad. Yo creo que este tipo de futbolistas tienen que sacar su mejor versión y volver pues bueno, a las grandes noches que el Madrid ha dado al fútbol español. Y es que al fin y al cabo estamos hablando de una plantilla que está repleta de estrellas. Vamos, yo salvando un poquito las distancias, ¿vale? Pero yo lo compararía con el propio Real Madrid de los Galácticos. Sí. Y sin embargo, es que yo diría que no están dando la talla. No sé cuál podría ser la clave, si es un vestuario roto, que puede ser, ¿no? Porque se ha hablado de que si hay jugadores que están a favor de Xabi Alonso y otros que no. Y no sé cuál creéis que puede ser la clave ante un vestuario de tantas estrellas que no esté dando el nivel. Mira, si me deja, yo creo, tampoco salió bien el tema del Madrid de los Galácticos en su día. O sea, no ganó ni una Champions, un par de ligas sueltas, porque evidentemente tiene jugadores diferenciales. Pero yo creo que cuando se trata de juntar a las mejores estrellas nunca sale bien. Ya vimos con
con la Messi, Neymar, Mbappé, ¿no? También en el Paris Saint-Germain. Yo creo que con tantas figuras tienes que tener un líder, un entrenador tan carismático que te sepa pues bajar del escalón, decirle a los jugadores, o sea, humanizarlo y que vean que realmente pues no son esas estrellas, que al final sí tiene que darle esa confianza, pero tiene que jugar por y para el equipo, no individualmente, bajo mi punto de vista. ¿Qué pasa? Que es que Madrid cuenta con un auténtico plantillón. Es que lo veíamos el año pasado diciendo, bueno, es que Madrid como ficha ahora a este, ficha al otro, se va a juntar y va a ser el mejor equipo del mundo. Que de hecho lo comentábamos en el directo el otro día, Pablo, que es que jugador por jugador yo diría que ningún equipo se le acerca. Por supuesto, tiene a Thibaut Courtois, para mí el portero incluso podría ser de la historia, discutible. El lateral derecho es verdad que se le ha complicado con el tema de las lesiones. Los centrales, que Rudiger, Militao, Hausen, que está haciendo una figura también muy importante, es que tiene un jugadorazo. Y al final, de centro del campo para arriba, con, como decíamos, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Mazartuna, que también lo fichó, Arda Güler, que está haciendo también bastante importante. Que yo creo que son muchas figuras y muy pocas posiciones en el campo para poner a todas. O sea, es que no caben, como se suele decir. Yo le voy a dar la vuelta a lo de la pregunta que es la clave para que el Madrid vuelva a ser ese Madrid que todos esperamos. Yo voy a transformarlo en cuál creo que son los problemas de este Real Madrid. Yo creo que lo primero es que hay una lucha constante de ego. O sea, en el Real Madrid hay muchos futbolistas con el ego muy alto. No hace falta mencionar qué futbolistas son. Y bueno, yo creo que eso influye. Primero, para ser un equipo campeón, el vestuario tiene que ser sano, tiene que ser una piña, y yo creo que eso en el Madrid del todo no termina de ocurrir, porque también hemos visto futbolistas que bueno, que siempre han estado muy cómodos con el entrenador, y en esta temporada, caso de Fede Valverde, no se le está viendo que se lleve muy bien con Xabi Alonso. Porque no encuentra esa posición necesaria en el sistema. O sea, y ya no solo eso, sino que además no hay buena sintonía entre jugador y entrenador. Después, yo creo que Xabi Alonso es el que menos culpa tiene, porque a lo que tú comentabas de plantilla desestructurada, la política de fichaje en los últimos años se está convirtiendo en, pues eso, en fichar por fichar, lo que la estrella que salga la fichamos y después la vemos cómo la encajamos en el equipo, y bueno, no solo está pasando en el Madrid, también ha pasado esta temporada en el Liverpool. Se han puesto a fichar, han desencajado el sistema que ellos tenían, y a la vista están los resultados, ¿no? Entonces yo creo que la clave para mejorar se resume en corregir todos esos fallos, porque después el Madrid, la plantilla que tiene es de calidad, pero hay que darle una vuelta a esa hoja de ruta que están siguiendo, pues, para confeccionar las plantillas. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, yo pienso que la gestión en el mercado de fichaje ha sido pésima. Cierto es que los nombres que han llegado deberían ser nombres diferenciales. Hausen, que viene de ser uno de los referentes de la Premier, siendo muy joven, por lo que debería ser un defensa para los próximos 10 años, de los mejores del mundo. Luego Trent Alexander-Arnold, que con tan solo 27 años es el lateral, que es el máximo asistente de la Premier, creo, de la historia de la Premier, ¿sabes? El lateral como asistencia en la historia. Luego ya Carrera, que viene de hacer un temporadón en el Benfica y que además no empezó mal. No, de hecho está jugando bastante. Más Tantuono, joya de Argentina, aunque poco decir, pero la cosa es, ¿los perfiles son los correctos los que han fichado? Exactamente. Yo he hecho muchísimo de menos a una figura, salvando la distancia como Toni Kroos, evidentemente. Lo decíamos antes también, que tiene a jugadores como Dani Ceballos en la plantilla, que son jugadores que es que ahora mismo es el único que te puede sacar la pelota a jugar. Es verdad que Dani Ceballos no está para jugar ahora mismo en el Real Madrid, bajo mi punto de vista, pero necesita esa figura clave. Sonó muchísimo en verano el tema de Stiller, el fichaje el jugador alemán, del perfil de Toni Kroos también, de ese jugador que te lidera la salida. Pero no veo a Stiller como un Toni Kroos al uso. Me refiero que es muy complejo también encontrar esa figura, pero que es lo que necesita el Real Madrid. Se ha pegado, ¿cuánto? 12 años jugando con Toni Kroos en el centro del campo. De hecho, y que el bajón a nivel de sensaciones en el campo se produce con la salida de Modric y con la salida de Toni Kroos, pero para mí Toni Kroos ha sido mucho más importante en el Real Madrid que Luka Modric, en mi opinión. ¿Qué pasa? Más importante no sé, más influyente sí. O sea, más importante dentro del campo. Sí. Me refiero al estilo de juego del Real Madrid. Después eso, o sea, los perfiles. Tenemos en la plantilla del Madrid 3 laterales izquierdos.
eso no hay por dónde cogerlo. O sea, claro, que porque como si fueran dos realmente, porque al fin y al cabo Ferland Mendy... Pero tienes tres, sí, pero son tres, o sea, son Sí, tres sí. fichas. Después, centrales tienes a 4, jugando pero uno de ellos está lesionado siempre, que es Álava. y jugando con tres, o sea, me refiero, Sí. cuando necesitaría incluso otro más también, pero Después el tema de los mediapuntas, que eso yo no lo llego a comprender, que tiene como 5 mediapuntas en la plantilla, Brahim Díaz, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, o sea, es tremendo. Yo qué sé, ahí tienes que un poco como liberar, aunque cueste, pero yo creo que alguien tiene que salir de ahí porque, vamos, tienes que buscar ese Toni Kroos, aunque eso hoy en día no exista, pero tienes que lo intentó buscarlo. El perfil. con Arda Güler, Lo intentó con Arda Güler hasta, yo creo que el día del derbi se dio cuenta con Atlético de Madrid, se dio cuenta Xabi Alonso de que fue su culpa realmente el desplazar a Güler al costado derecho, y ahí fue cuando, bueno, que le metió 5 al Atlético de Madrid. O sea, se dio cuenta en ese sentido, y después volvió Güler a jugar un poquito más retrasado, pero claro, es que es un chaval con 20 años, no tiene esa capacidad de liderazgo que debe tener un jugador de ese estilo para el Real Madrid. Las comparaciones son odiosas, evidentemente, pero Toni Kroos con 20-21 años sí que era una auténtica, o sea, se veía venir que iba a ser una auténtica leyenda. Entonces, yo creo ya que lideraba el mediocampo del Valle. exacto, o sea, el ya triplete. ganó una Champions también, es que no. Pero bueno, lo que me refiero, que tiene que encontrar esa figura y tiene tantos perfiles, o sea, similares, que el centro del campo sobre todo cuenta con un pivote puro, que es Tchouaméni, y ya está. Cuando se te rompa Tchouaméni no tienes otro. Y después, figuras como Camavinga, que no sabes dónde encajarla nunca. Arda Güler, que como te digo, está trasteando un poquito, incluso, es que no sabemos dónde ponerlo. Y la figura, como yo no me acordaba sobre todo de Brahim. Es que llevo sin escucharlo desde, bueno, no sé, desde que el famoso Marruecos, España, tal. Y en la parte ofensiva, extremo solo tiene uno por cada lado, Claro. que uno es Rodrigo por banda derecha y Vinicius por banda izquierda. Y después en la punta de ataque tiene a 3 futbolistas, Mbappé, Gonzalo y Endrick. Que Endrick va a salir cedido en enero al Olympique de Lyon, pero bueno, esa ficha está ahí ahora mismo. Entonces, todo se resume en eso, ¿no? Una plantilla que está mal confeccionada por la política de fichaje que se ha ido siguiendo y bueno, tienen que resolverlo si la afición madridista quiere, pues eso, disfrutar de un Real Madrid como lo hemos visto en la última década. Pues un Madrid a esa altura básicamente tiene que pasar por ese arreglo, por el arreglo de la plantilla. Y al fin y al cabo, ese tema de encajar las figuras y todo, ya diría que sí es más responsabilidad de Xabi Alonso, o a lo mejor hasta cierto punto, porque puede ser a lo mejor que le estén imponiendo una orden desde arriba, o bueno, eso es un supuesto, ¿no? Pero igual a Xavi no le están dejando ser Xavi, o al menos estamos viendo que Xabi Alonso no está siendo Xabi Alonso. Exactamente, no estamos viendo a Xabi Alonso de los últimos años en el Leverkusen, 54 partidos sin perder, 3 títulos, si no me equivoco, con el Bayern, que llevaba todos los 2 en toda su historia. O sea, un entrenador que se suponía que iba a ser histórico, pero realmente ahí estamos viendo esa poca experiencia al final. O sea, no sé cómo resumir, o sea, es un contraste entre lo bueno que ha sido estos últimos 2-3 años y ahora estamos viendo que es que realmente no le están dejando hacer. Muchas veces le veo la cara en el banquillo de desesperación, de no saber cómo encajar, como digo, a los jugadores. El otro día en Vitoria, por ejemplo, se suponía que si el Madrid no ganaba, Xavi estaba fuera, y el Madrid ganó, como comentábamos, con 2 jugadas aisladas, con un trayazo de Mbappé y con una idea loca de Vinicius, que al final tuvo suerte también con el pase a Rodrigo. O sea, necesita eso, ser más Xavi de lo que realmente está haciendo, y quizá, como dice Quiñones, una imposición desde más arriba. Yo creo que viene, no es que sea una orden de arriba, sino que yo creo que la orden viene por abajo. Yo creo que es de los futbolistas, más que nada. El problema, por eso he dicho lo de la lucha de egos que pueda haber en el vestuario. Yo creo que tú a Vinicius, qué sé yo, Fede Valverde, que ya lo hemos comentado, que parece que la relación no es muy sana con el entrenador. A este tipo de futbolistas le pide un cierto juego y han estado acostumbrados durante 3 años, 3 temporadas a otro totalmente diferente. Pues, hombre, no lo voy a decir, ¿no? Pero te van a mandar a coger pimientos, por así decirlo. Sí. Pero en ese caso, ¿no diríais que ahí Xavi debería poner un poco más de mano dura? Sí, por supuesto. Porque al fin y al Pero cabo, creo- sí decís que la orden viene un poco de abajo,
Ahí digamos que el entrenador es una figura más importante, no más importante, sino El con líder. mayor autoridad Exacto. que la de un jugador. Sin embargo, no está poniendo esa mano dura. Eso, ¿por qué factor puede ser exactamente? Pero es que realmente sí que ahora llega a poner muchas veces sentando a Vinicius en partidos importantes, sacando a Vinicius del campo en partidos importantes, como el tema del clásico. O sea, que sí que estamos viendo esas pinceladas. Yo creo que por eso, como digo, viene más de arriba quizás, porque es que cuando sienta a Vinicius pide perdón y tal, pero yo creo que Pero, ahí se le suelta un poquito. Cuando saca, por ejemplo, a Vinicius del campo, hemos visto ya la actitud del futbolista brasileño, pues eso, mostrando su descontento con el entrenador, y después yo creo que también es que se le echan encima a los jugadores, creo yo. O sea, si pone mucha mano dura, yo creo que el vestuario se le echa encima. Se le Al fin y revela. al cabo es más fácil echar a uno que echar a 10 Sí. en una plantilla, en una institución. Y bueno, es que yo creo que lo que va a pasar es que si las cosas no salen bien, La Supercopa es la clave. sí, pero yo creo que si las cosas no salen bien, yo creo que Xabi Alonso tiene un futuro seguro, que creo que va por la línea del Liverpool. Creo que el Liverpool, por los resultados y demás, se puede cargar pronto a Arne Slot, y creo que Xabi Alonso entraría ahí. Lo que pasa es que se encontraría en una situación crítica también. Entonces, vamos a plantearnos la pregunta. ¿Xabi Alonso se come los turrones? Sí, yo creo que ya sí, porque ya estamos a... Sí, queda un partido. Un partido solo. El partido del fin de semana contra el Sevilla se los va a comer, obviamente, pero ¿Aguanta hasta final de la temporada, creéis? Como digo yo, la clave está en la Supercopa, creo yo. yo te diría que sí. Hasta el final no lo sé, pero viendo que el Madrid en Champions está entre los 8 primeros y en Liga tampoco está realmente muy lejos. A pesar, es que es eso, son más las sensaciones las sensaciones de juego que los resultados. Pero yo creo que sí, que aguanta hasta final de temporada. No veo al Madrid ni ganando la Champions, ni ganando la Liga, te voy a decir. ¿Y algún Vete en la título pelea. ve? Pues sería duro, la verdad, el Madrid, o sea, no para mí, que no soy aficionado del Madrid, pero sería duro para un aficionado madridista, y para la institución en sí, 2 temporadas seguidas sin ganar un título. Los famosos Nadaplete. La verdad, bueno, que la temporada pasada ganaron esa Copa Intercontinental, Sí, pero... ya ganó el PSG el penalti y la Supercopa de Europa, pero más allá de eso... Poca cosa. Pues nada, yo creo que con esto ya hemos tocado un poco todos los palos, ¿no? de la situación del Real Madrid. Ujú. Y pues nada, muchas gracias, Pablo Antonio, por estar un día más con nosotros. Y recordad, el fútbol se vive desde la grada.